Eso es la filosofía. ¿Cómo convivir con eso? ¿Cómo poder convivir con eso? Y no importa la edad, porque no importa si tenés 70 años, 20 años, 40 años, siempre falta poco. Visto desde una perspectiva, que es la perspectiva de la ultraconciencia, de ir a fondo con nuestro pensamiento y darnos cuenta, darnos cuenta. Por ahí es eso, se resume, si quieren, primer resumen, hagamos lo que hagamos, igual nos vamos a morir. Segundo, resumen o conclusión o hipótesis de lo que es la filosofía, darse cuenta. Tal vez vivir es hacerse el pelotudo y no darse cuenta. Y digo hacerse el tonto porque de alguna manera, no lo digo yo, por ahí lo digo con estas palabras, pero la historia de la filosofía es eso, es meter el dedo en un lugar del que abjuramos, del que nos vamos corriendo, del que mejor no pensar. Cuando uno tiene demasiadas reflexiones filosóficas o se hace muchas preguntas que ahora vamos a ver juntos de qué se trata, qué es una pregunta existencial, una pregunta filosófica, cuando uno se da cuenta que cae como en una especie de abismo, en el que todas esas preguntas van concatenándose entre sí, lo que uno hace rápidamente es, ay, basta, no quiero pensar tanto. Como que trata de apagar, ¿no? Esa voz interior. Sócrates, uno de los primeros filósofos, decía que él sentía que tenía una especie de, en griego es daimon, que es demonio, ángel, si quieren, que estaba ahí adentro de su cabeza repiqueteando, diciendo todo el tiempo estas cosas que uno no es que no quiere escuchar, sino que nos llevan a un extremo tan radical que nos interrumpe, no nos permite dar un paso. Cuando uno está ahí arrojado a la pregunta filosófica, cuando uno decide, como ustedes que vinieron, miren que hay cosas para hacer un sábado a la noche, y vinieron a una charla de filosofía. Claramente tienen problemas, porque o tienen como una especie, ¿no?, de, como que hay un placer, no en pasarla mal, porque no es por ahí, no es pasarla mal en el sentido así más jodido, es como ir más allá del placer y del dolor. Digo, retomo, me parece que es un tipo, ¿por qué digo ir más allá del placer y del dolor? Porque es asumir con realismo lo que somos. Pero hay una decisión de colocarse en ese lenguaje, y ese lenguaje es un montón. Los griegos lo llamaban lo dionisíaco, que es esa sensación. Dionisio, les cuento, era el dios del desborde, de la falta de límites. A veces se lo asocia, por ahí lo conocen, a Dionisio o a Baco en la mitología romana, como el dios de las orgías, el dios del vino, el dios de la danza también, el dios de la música. También el dios de las plantas, de los hongos alucinógenos, porque Dionisio generaba esa sensación de falta de límite. Pero ese desborde es muy propio de la filosofía, que no es que la filosofía se va al carajo. La filosofía lo que hace es potencia al extremo las preguntas que en general decidimos no hacer. Y se regodea en sostener esa pregunta todo el tiempo y frente a todo. Ahí donde la cosa funciona bien, la filosofía va y pone el aguijón.
muerde. O sea, la filosofía no deja, nada en pie. Va a fondo, pero sobre las cosas cotidianas. De eso trata el pensamiento filosófico. O sea, más allá de que haya en la academia un montón de libros y de investigaciones, la actitud filosófica de cualquiera de nosotros un sábado a la noche, me encanta, porque Nietzsche es como un novio que tengo yo. Nietzsche tiene un texto que se llama Así habló Zaratustra. Es el primer libro de filosofía que llegó a mis manos. Cuando lo leí no entendí un pomo, pero me volví loco. O sea, dije, quiero esto. Me acuerdo que decía, ¿cómo puedo querer algo que no entiendo? Después me fui dando cuenta de lo que es la estructura ontológica del deseo, ¿no? Si uno entiende lo que quiere, ya no lo quiere. Evidentemente hubo algo ahí que me tomó. Y este libro, el Zaratustra, se los hiper recomiendo. Son 80 discursos incomprensibles, metafóricos, alegóricos. El primer discurso de el Zaratustra, que es una especie de antiprofeta, de anticristo, que viene a mostrar cómo es un mundo mejor que el nuestro. Se llama de las 3 transformaciones. Y en ese discurso lo que dice Nietzsche es que la verdadera libertad está ahí, en los niños. El futuro es de los niños, dice. Primero, por ahí alguno lo conoce, primero fuimos camello, soportamos el peso de los mandatos. Es una gran historia de vida de los que intentamos o buscamos algo de libertad. Primero fuimos camellos, cumplimos mandatos, roles. Después nos transformamos, miren qué metáfora, en leones. Nos creemos que nos comemos el mundo. Nos creemos los mejores de todos. Pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, dice Nietzsche. La verdadera libertad la trae el niño. ¿Por qué? Porque el niño juega, descomprime, olvida. No lo dice así Nietzsche, pero se caga en todo, básicamente. Entonces, pero no es un, comillas, me cago en todo tipo descomprometido. Están muy comprometidos. Digo, uno lo corría al otro con mucha intensidad. No hay descompromiso. Hay descompromiso de lo que los mandatos sociales nos exigen como compromisos cotidianos. Uno se compromete con su deseo. El juego es eso. Pero ¿qué más tiene el juego? Que termina y uno entra y sale. Qué linda sería la vida si fuese más lúdica, ¿no? Por eso Nietzsche propone un poco un futuro desde ese lugar. Digo esto frente a esta situación, ¿no? La filosofía tiene algo de ingenuo. La charla se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Les cuento que es la pregunta que más me han hecho de chico, desde que decidí estudiar filosofía, hasta hoy, que tengo ya un montón de años, y me siguen preguntando, ¿filosofía? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Tal vez la pregunta más insidiosa, porque se supone que si haces algo que no sirve para nada, o que no responde a los criterios de calidad hiperproductivistas y utilitarios de nuestra sociedad, entonces estás metiendo la pata, estás fuera de eje, fuera de foco. Todo el tiempo me preguntan ¿para qué sirve la filosofía? Yo siempre respondo de este modo. Digo, la filosofía sirve para cuestionar por qué todo tiene que servir para algo. Para eso sirve la filosofía. Ahora, si me decís, no sé,
¿para qué sirve? ¿Me la comparás con la arquitectura? ¿Me la comparás con la medicina? ¿La medicina, no sé, cura enfermedades? La filosofía te enferma. Pero cuando digo te enferma en este otro lugar, que es, te enferma de lucidez. Una demasía de lucidez, que no sé si estamos dispuestos a que todo el tiempo tengamos prendidas esas antenas, prendido ese alerta. Demasiada lucidez, no sé si estamos como aptos, porque la vida cotidiana es otra cosa. Heidegger, un filósofo del siglo XX, decía justamente que lo que hicimos fue, los seres humanos, inventamos la cotidianeidad, vivimos la vida cotidiana para escapar, para huir de esa conciencia radical que se provoca cuando pensamos todo a fondo. Porque uno podría estar colgado de una palmera y pensar todo a fondo, todo el tiempo, pero no daría un paso. Cualquiera que tenga el bicho de la productividad va a decir, pero la filosofía interrumpe lo productivo, no deja que la cosa funcione bien. Es verdad. Es verdad, porque se cuestiona todo. Si hay un verbo con el que asociamos a la filosofía, es el verbo cuestionar. De todo puede hacerse una pregunta, pero una pregunta que pone en ridículo las cosas que hacemos. Ese es el problema de la filosofía. Nos devuelve la imagen de lo enajenados que estamos. Nos devuelve la imagen de la dilapidación que hacemos de nuestros minutos, de ese tiempo corto, breve de la existencia. Nos devuelve, es un espejo demasiado directo al corazón, que uno dice, ¿qué hago con vos? ¿Por qué hago esto? ¿En qué se me va el tiempo? Es un montón la filosofía, eso es un montón, pero hay un regodeo en danzar en el abismo. Uno de los biógrafos de Nietzsche decía, siempre me gustó esta definición, decía, a Nietzsche le gustaba más el abismo que el fondo. Porque uno se pregunta, ¿qué hay en el fondo? La pregunta de la filosofía, la pregunta más importante de la filosofía es esa. ¿Qué hay en el fondo? Que es como preguntar, ¿cuál es el origen de todo? Que es como preguntar, ¿para qué estoy? ¿Por qué esto? No solo para qué estoy yo acá, ¿para qué todo? ¿Por qué todo? ¿Por qué hay? ¿No? Saben que hay una pregunta en filosofía muy famosa e incontestable que dice, ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Formulada así, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Pudo no haber habido, pero hay. ¿Por qué hay? Y no valen las respuestas. Cualquier narrativa queda inconclusa, la religiosa, la científica, porque es una pregunta existencial. En el fondo, ¿por qué? Y más, les digo algo peor, y más nosotros, que en ese fondo de todas las cosas, en esa totalidad, nuestro tiempo es re chiquito, es un lapso, es nada. Lo que dura, la duración de nuestra existencia, es nada en esa temporalidad eterna. ¿Por qué todo? ¿Qué hay en el fondo? La historia de la filosofía, cualquiera que estudie filosofía o agarre los manuales de filosofía, cada pensador, cada filósofo, filósofa, lo que proponen es respuestas de qué hay en el fondo. Ustedes conocen un montón de narrativas que intentan dar esa respuesta. Por ahí algunos conocen más que otros, algunos pensadores, ¿no?
La religión dice Dios. ¿Qué hay en el fondo? Dios. El primer filósofo, llamado Tales de Mileto, se preguntó ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y dijo, el agua. Una respuesta como más natural, más científica. Claro que al toque uno le dice, ¿y el agua de dónde salió? ¿Y Dios de dónde salió? Y la respuesta sobre qué es, cuál es el origen, qué es en el fondo, es contestable. A mí me gusta responderla de un modo medio poético, medio provocativo, que es que en el fondo no hay fondo. Y eso es la novedad que de algún modo nos aparece porque no estamos acostumbrados, porque no nacimos, o sea, eso es Dionisio, la falta de límite. En el fondo no hay fondo. ¿Qué hacemos con eso? Por ahí la mitad de nosotros dice, en el fondo no hay fondo. Clonazepam, clonazepam, clonazepam. ¿Por qué? Porque no soporto que en el fondo no haya fondo. Porque desde que nací siempre hubo bordes. Bueno, ¿estás dispuesto a cambiar una existencia que desde que naciste siempre te pusieron un borde? Que en realidad fue una alambrada, que en realidad fue una cárcel. Porque sí, te dio límites, pero te constituyó o sujetó en una especie de ser humano totalmente disciplinado, ahora lo vamos a ver, a ciertas prácticas, a ciertas formas. La otra mitad dice, en el fondo no hay fondo, libertad. ¡Qué suerte! Porque en el nombre de los fondos siempre me exigían renunciamientos, represiones. Qué bueno que en el fondo, lo digo así, en el fondo la contingencia, el azar, la incertidumbre. Yo sé que es difícil, o sea, no estoy haciendo una propuesta. No yo, digo, la filosofía no es una propuesta fácil, por eso no es un discurso, no es que todo el mundo hace filosofía. Por eso empecé la charla diciendo, cuando te irrumpen en uno demasiadas preguntas filosóficas, uno medio le escapa. Ahora, ¿qué es una respuesta filosófica? No sé qué es. Yo sé lo que es una pregunta filosófica. Y miren, lo voy a explicar de este modo. La filosofía es el arte de hacerse preguntas. Preguntas sobre temas que en general parecería que no tiene sentido preguntarse. Porque es fácil hacerse preguntas cuando todo funciona mal. La filosofía no se hace ahí preguntas, ahí es obvio. Se hace preguntas cuando todo funciona bien. Y ahora voy a desarrollar un concepto, pero lo anticipo. Se rasca donde no pica. Yo sé que la mitad de ustedes me diría, como me dijo mi mamá cuando le expliqué, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Filosofía. Se puso a llorar. No, tremendo. Y cuando le dije esta definición de que se rasca donde no pica, me dijo básicamente que al pedo. Les voy a contar esta. El día que le conté a mi mamá que iba a estudiar filosofía, mi mamá estaba muy, pero muy obsesionada con saber qué iba a estudiar. Y década del 80, otro mundo, otro clima en la Argentina, primeros años de la universidad pública, libre y democrática. No es que mi vieja, o vengo de una familia politizada, cero, vengo de una familia redespolitizada, pero mi mamá estaba con el deseo, después me di cuenta bien por qué, de que yo hiciera una carrera universitaria. Y desde finales de mi cuarto año me empezó a alquilar el cerebro. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar?
Y la verdad, yo dudaba entre filosofía o letras, que para el 95% de la población mundial son la misma carrera, pero son dos carreras distintas. Y yo le decía a mi mamá, que sabía que se iba a poner mal, le decía, estoy dudando. Y ella seguro pensaba, claro, alguna de esas carreras raras o ingeniería, las carreras, digamos, tradicionales. Y le rehuía yo al conflicto, básicamente como me acusa mi actual pareja, le huís al conflicto. Bueno, no importa eso. Y entonces un día me agarró así y me dijo, Darío, decime qué vas a estudiar. Y yo le dije, filosofía. Y mi mamá hizo esto, se agarró así, actriz, mi vieja. Y entonces, ¿vieron cuando uno medio habla para adentro, pero medio en voz alta porque sabe que el de al lado te escucha y básicamente es una patada? Bueno, dijo así, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Posta, ¿eh? Y a mí fue una sensación de orfandad, obvio, porque uno que espera de un padre, que te acompañe. Los padres, no, la relación padre-hijo, perdón que hago, pero no es una relación de comprensión, es una relación de amor. No hay que entender, hay que amar, son dos cosas distintas. Y repito lo que dije hace 15 minutos, si entendés, no amás. Ahí hay una contradicción interesante. Pero bueno, mi vieja se puso así y yo me volví loco y estuve 3 semanas limándola con 200 millones de argumentos acerca de la normalidad de la filosofía. Pero encontré argumentos debajo de la tierra, como diciendo, por ejemplo, le decía, vos sabés, mamá, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Como vos, madre. Si es la madre de todas las ciencias, significa que todas las ciencias derivan de la filosofía. Si para vos la filosofía no es normal, entonces no subas a un ascensor. No te pongas una inyección, porque hay presencia, nada. No había forma de que mi vieja diera un paso al costado, nada en lo que ella pensaba. Después le decía, ¿qué carrera te pensás que existió primero en la historia institucional? Re pesado yo, ¿no? Pero, ¿filosofía o arquitectura? Filosofía, porque es de las disciplinas más ancestrales. Bueno, así iba. Aparte, esto me lo reveló una terapia años después, que mi vieja todavía estaba viva y se lo pude decir. Una terapeuta que tuve, una genia, me dijo así, ¿tu mamá no te dijo que la carrera de filosofía era anormal? Te dijo que vos eras anormal. Porque te dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? No porque me tocó un hijo que eligió una carrera anormal. Me devastó, ¿no? Pero es verdad. Y entonces, después de 3 semanas de volverla loca, me paró en seco un día, cuando yo le insistía la normalidad y anormalidad de la filosofía, y me dijo, Darío, basta, ¿sabés qué pasa? El hijo de Betty va a ser contador. ¿Y yo qué le digo a Betty? Filósofo, ¿entendés? ¿Quién es Betty? Su mejor amiga. Entonces, la abracé, me podría haber enojado. La abracé y le dije, mamá, todo esto es tu guerra contra Betty. Les quiero contar, el hijo de Betty no terminó la carrera, ¿oh? Y no es contador y no es feliz, yo tampoco. Pero yo no soy feliz porque quiero. Pero
loco, ¿no? Después con el tiempo, en ese momento la abracé, le dije, vamos juntos, le hacemos un acting a Betty, le digo que voy a ser médico, quédate tranquila. O sea, a Betty hay que ganarle la guerra, no me cabe duda, es una cuestión familiar. Pero después me quedé, ¿no? Pensando, pasó el tiempo, y de ahí viene todo el relato de mi vieja, porque mis primeras veces que yo le contaba qué era la filosofía con estas definiciones, que es un saber inútil, que es rascarse donde no pica, que ahora lo retomamos, los ojos desorbitados de mi mamá fueron maravillosos. Pero me quiero quedar con algo de eso. Qué loco que la verdadera, o sea, la verdad, por decirlo así, el verdadero motivo, que no es nunca el que se manifiesta, ese verdadero motivo por el cual mi vieja me acusó de anormal, fue una relación de poder. Mi vieja estaba en una relación de poder, que es la amistad. La amistad es una relación de poder, el amor es una relación de poder. No, eso no significa ni que sea ni bueno ni malo. Hay personas, relaciones sociales que establecen relaciones de poder. Pero mi vieja no pudo blanquear la relación de poder, no pudo decir, estoy teniendo un conflicto porque Betty, digamos, se jacta de que su hijo va a ser contador público y el mío es un hippie roñoso. Que aparte mi vieja, esto pasó en serio, mi vieja me decía, filosofía, ese es un lugar de terroristas y drogadictos. Y yo me acuerdo que le decía, es que nadie puede ser terrorista y drogadicto al mismo tiempo. Porque no funciona. Así que elegí una de las dos. Pero era como mucho lo que le pasaba. Lo que quiero decir es, de alguna manera, todo este relato biográfico, literario, esconde, revela algo de la naturaleza de la filosofía. La filosofía está siempre hurgando en lo que no se manifiesta, en lo que no se presenta. Heráclito decía, a las cosas, a la naturaleza, a la esencia de las cosas, les gusta ocultarse. No está fenoménicamente dado en el cotidiano. Cuando vos ves algo, lo que ves es un aspecto, un escorzo, un esbozo. La verdadera naturaleza de las cosas se esconde. Por eso la filosofía hurga, va a los fundamentos, va al fondo. Esto de ir al fondo es porque hay algo ahí que no se manifiesta tal como es, ¿no? Por eso, no sé, o sea, cada vez que veo los canales de televisión, las noticias, ¿vieron? Cada media hora que dice, las noticias del día, veo ahí cuáles son los 5 temas más importantes de la Argentina. Y digo, ¿dónde está el hijo de Betty? No le creo nada a los 5 zócalos. O sea, ¿qué me están ocultando? ¿Qué no me están diciendo? ¿Por qué me hacen perder el tiempo debatiendo estas pelotudeces? ¿Por qué me corren la mirada? La mirada nos la corren y lo oculto, y esto es lo peor, gente, lo oculto no está escondido en la tiniebla. Está oculto por demasiada luz, está demasiado iluminado a veces, por eso no lo vemos. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas, las verdades hegemónicas, las ideas dominantes de una época. La pregunta que se hace la filosofía, el porqué del porqué del porqué, tiene un objetivo destituyente, de desestabilizar lo que nos hacen creer que funciona bien, que es básicamente el cotidiano. Haber nacido ya insertos en un sistema de valores, de prácticas que no pueden ser de otra manera porque son los normales. Mi mamá.
normal. Normalización, decía Michel Foucault. El poder normaliza, nos va generando una sensación casi panóptica, disciplinaria, de ser parte de lo normal y no estar en el borde. Y ser un loquito, un extraño, un anómalo. Todo eso termina en la fantasía. Ni eso, porque hasta nos disciplinan las fantasías. Normal. Vieron que en filosofía hacemos uso de las etimologías, mucho, ¿no? Normal viene de norma. Más fácil, más obvio, más evidente. Normal viene de norma. Si hay una norma, alguien la pone la norma. ¿Qué tiene de normal la norma? Nada. Solo que es una norma que alguien impuso. En el mejor de los casos, alguienes consensuaron una norma. Ser normal es seguir la norma. ¿Qué tiene de normal seguir la norma? Nada. Ser parte de un rebaño, ser parte de una totalidad, adecuarse, adaptarse a lo que la norma instituye. Pero ¿qué tiene de natural la norma? De que no puede ser de necesaria, eso, de que no puede ser de otro modo, nada. Pero está ahí, por eso les digo, a veces el sentido está oculto, pero expuesto en la palabra, normal, norma. Rascarse donde no pica. Claro, el tipo de pregunta que se hace la filosofía, y es una pregunta rara, ¿cuáles son las preguntas filosóficas? Van desde todo el tema de la muerte, es un tema capital en la filosofía, lo real y lo aparente, preguntas por el sentido, preguntas absolutamente inútiles, porque cuestionan la utilidad de todo lo que hacemos. La pregunta por el porqué de la filosofía es una pregunta, digamos, saben cómo es el proceso, les habrá pasado, están ahí. Hoy venía, ¿no? Venía para acá por la ruta, hermosa tarde, me colgué mirando el sol, la nube, de repente te quedás, decís, el cielo, ¿qué estoy viendo? Colores, texturas, sensaciones, la radio que estaba ahí en el auto, la pregunta por el por qué, ¿por qué hay todo esto? ¿Por qué de este modo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tengo un cuerpo? ¿Por qué respiro? ¿Por qué hay personas? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué es ir? Todo a partir de un rayo de sol que me desconcentró de lo que estaba leyendo, el libro, letras, hormigas. Extrañé a alguien, me angustié, tomé agua, meterte algo adentro del cuerpo. Es una locura, un pedazo de líquido, el plástico, el saber que te vas a morir y ese plástico de mierda va a estar 2 millones de años. O sea, toda la pregunta de la pregunta de la pregunta de la pregunta. Eso es la filosofía. Después está Kant. ¿Qué hizo Kant? Se hizo todas esas preguntas y las articuló, las sistematizó, dio una teoría. Cuando uno estudia filosofía en la academia, en la escuela, tiene como más argumentos para contestarse esas preguntas, pero son preguntas que no tienen una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a por qué todo esto es así, no de otro modo? Yo qué sé, yo puedo responder, ¿de dónde sale un papel? Puedo responder el papel, la madera, la confección, la papelera, el capitalismo, la moneda. ¿Por qué? Todo. Hay una pregunta por el todo, que es la pregunta por el ser, que es la pregunta por la nada, que se me escapa. ¿Qué respuesta? Y no hay respuesta.
Entonces, demos vuelta el panorama. No nos hacemos la pregunta para encontrar una respuesta. Nos hacemos preguntas cuando hacemos filosofía y entramos en esta especie de purga. Eso decía Sócrates, catarsis, que es en griego purga, pero purga espiritual, purga mental. ¿Qué nos genera? Dudar de todas esas cosas en las que nos sentimos obligados permanentemente a dar resultados, ¿no? Es como, me sale una metáfora futbolística, perdón, que es, ¿vieron cuando uno pisa la pelota? Es parar la pelota y levantar la cabeza. Yo trabajé mucho con muchos futbolistas. Uno de ellos, no puedo dar el nombre, muy famoso, un día en la cancha, jugador no de selección, pero de primera, de un equipo de primera. Paró la pelota, levantó la cabeza, ¿y saben qué le pasó? Se angustió. E inventó una lesión de 6 meses porque no pudo salir más a la cancha. Algunos le dicen ataque de pánico. Pero fue una cuestión existencial. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? Porque levantó la cabeza. Y cuando levantás la cabeza, ves de más. No estamos habituados. Es como tener un espejo demasiado, pero que ves de más. Dicen que el primer filósofo, Tales de Mileto, cuando descubrió la filosofía, iba caminando por las calles de Mileto y claro, todo lo que hasta ese momento había funcionado perfecto, ¿no? El camino, la casa, la piedra, el árbol, todo se le volvió de repente en otra dimensión. Y no es que se drogó, ¿no? La típica, como les decía antes, los que hacen filosofía están volados. Sí, sin tomar nada, ¿eh? No hace falta, al revés. A veces, les decía antes, te clavas fármacos para no ver, al contrario. Y entonces, Tales caminaba y todo le parecía, claro, todo le parecía extraordinario. Es que todo es extraordinario. Digo, esta botella, yo puedo estar meses dándole vuelta a todo lo que se desencadena alrededor de Ives. Pero no paramos, gente, ¿eh? No paramos. Así andaba Tales caminando. Y todo le resultaba maravilloso, extraordinario, fuera de orden. Eso es extraordinario, fuera de orden. Todo rompía el orden porque, un árbol no es eso. O sea, ¿cuántas veces pasan al lado del árbol de acá afuera y no lo ven? No lo vemos, nunca vemos nada. Está todo ya incorporado etimológicamente, viene de corpore. Incorporar es hacer cuerpo. Entonces, perdés la distancia, esa distancia crítica que te permite decir, hay un árbol. Hay una vida aparte, porque un árbol es una vida. Y el árbol, nada, el árbol. Todo lo mascotizamos, lo convertimos en adorno, en mascota, en el peor de los sentidos de la palabra que nos acompaña. Y ahí andaba Tales caminando y todo le resultaba un estímulo. ¿Y qué le pasaba? Se caían todos los pozos. Miraba tanto para arriba que se caían todos los pozos. Y entonces una criada, cuenta Platón, lo vio en ese proceso y se le cagó de risa. Y en el pueblo a Tales le decían el idiota. El primer filósofo de la historia tuvo como
apelativo, el idiota. Les quiero decir algo. Idiota en griego, búsquenlo después, significa el que rompe con lo común y se mete demasiado para adentro. Después la palabra fue tomando los sentidos que tomó y que llegan hasta hoy. Pero ¿por qué era Tales el idiota? Porque no seguía el sentido común. El sentido común que dice, no te caigas, boludo. No mires para arriba. Pero Tales no podía dejar de mirar para arriba porque era su vocación. Vocación, ya me volví pesado con las etimologías, pero vocación viene de voz. Vocación, la palabra vocación, ¿saben qué significa? Llamada. ¿Qué es esta idea que todavía tenemos de que la vocación es como una voz, una llamada hacia algo, ¿no? Eso viene de la gramática teológica, religiosa. La vocación de Tales era mirar para arriba. Pero te caes en todos los pozos. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Mirar para arriba o tapar pozos? Esa es la pregunta. La respuesta es obvia. No sé. Porque tampoco, no es una invitación a miremos para arriba, te pegas un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe. Nadie quiere vivir golpeado. A veces hay golpes que te permiten cambiar el eje. Habría que encontrar un equilibrio, no sé si se puede, pero piénsenlo en algo concreto si quieren que lo baje a un ejemplo. Un ejemplo que a nadie le importa, la pareja. ¿Qué hacemos en la pareja? ¿Tapamos pozos o miramos para arriba? Porque si tapamos pozos, eso se llama burocratización industrial y serializada del vínculo afectivo amoroso, que es básicamente convertir el matrimonio en una ONG para el bien común. No jodamos. Repito, queda poco, ¿eh? Recuerden eso, queda poco. Es un montón, pero queda poco. ¿Me tengo que ir a la mierda? No, vámonos juntos a la mierda. No hace falta romper, si hay que romper, se rompe. Pero es como cambiar el eje. Miremos para arriba. ¿Qué nos une? Mirar para arriba. Es un gran debate sobre la inutilidad de la filosofía, porque se supone que lo útil es justamente no golpearte. También se supone que uno puede tener una mirada distinta una vez que cambia, ¿no? De nuevo, en fútbol, y perdón, ¿no? Por volver, pero cuando, los grandes jugadores levantan la cabeza y ven que el partido pasa por otro lado y cambian y tiran el pelotazo para otro lado y la cosa se resuelve distinta. Pero porque alguien salió tanto corriendo, pará, che. Paro la pelota, levanto la cabeza. Este que les dije yo levantó de más, no pudo volver. Cuando me rasco donde no pica, es lo mismo. La lógica dice, che, me pica el brazo. Me rasco. ¿Por qué me voy a rascar donde no pica? Piensa en un minuto. ¿Por qué me rascaría donde no pica? ¿Qué me traería esa práctica? Placer, puede ser. ¿Por qué me rascaría donde no pica? Porque sí. Me rascaría donde no pica porque soy dueño de mi cuerpo y hago lo que quiero. Miren, les voy a dar una... ¿Por qué? Una cosa más. ¿Por qué la filosofía se rasca donde no pica?
porque levanta la cabeza en vez de tapar los pozos, ¿no? Digo, porque no resuelve lo urgente. Eso, una cosa les quiero decir, a mí me pasa todo el tiempo, más ahora, con los monotemas en los que vivimos y con la actual, digamos, hegemonía de las redes sociales, donde todo está pensado para la reproducción sistemática de contenidos en las redes, que entonces, no sé, me piden entrevistas, me hacen preguntas, y yo respondo así. Yo una respuesta, 20 minutos. No, pará, no. ¿O qué pensás de tal conflicto? Y no, Platón no. Tomá partido, a favor o en contra. Bueno, el ser humano tiene... No. Y es como, ¿no? Es como, no entrás en la maquinaria de la urgencia. Y claro, pero sí es lo que hay que desarmar. La maquinaria de la urgencia. Digo, todos ustedes están acá un sábado a la noche en una charla de filosofía. Algunos se enganchan más, menos, volamos un poco. Es todo lo contrario a la mecánica hasta corporal del escroleo infinito, donde la cosa pasa y uno no se detiene. Vuelvo. Rascarse donde no pica. Les quiero decir algo. Todo pica. No sé si se dieron cuenta. Todo nos pica, gente. ¿Cómo nos va a picar esto? ¿Cómo no me va a picar si nacimos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si apalean todos los días a nuestros jubilados? ¿Cómo no va a picar esto si la gente se muere de hambre, de bombas, de guerra, de miseria? Todo pica. ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado y creemos que no pica una parte de nuestro cuerpo? Todo pica. Pero la mitad de nuestro cuerpo está anestesiado. Y cuando uno se rasca donde no pica, se saca la anestesia. Miren qué importante. A veces la pregunta va por otro lado, no por lo que se supone que uno tiene que preguntar. Es una pregunta que elude los lugares comunes y se engancha de otra manera y evidencia cosas que por ahí no podemos ver. Porque estamos condenados a visualizar siempre las versiones hegemónicas de todo. La familia normal, el amor normal, la carrera normal, el poder normal, la política normal, el entretenimiento normal. Que se presentan en su versión dominante. Pero les cuento algo. Si hay versiones dominantes, hay versiones excluidas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Esas otras historias, excluidas, ocluidas, soterradas, acalladas, esas otras versiones están ahí. Por ahí no están de moda, por ahí son puestas en un lugar patológico o delictivo. No hay mejor manera de excluir al otro que patologizándolo o delincuentizándolo. Versiones que están por debajo, porque están enterradas. Por debajo en latín se dice sub. Por eso son subversiones. Por eso hacer filosofía no puede sino ser una práctica subversiva. Porque básicamente desentierra esas versiones sub y las coloca en confrontación contra esa versión única que ya no se la da de versión, ya no asume que es una versión, sino que se asume como única verdad y normalidad
de las cosas. Eso que acabo de decir es lo que en filosofía se conoce con el nombre de sentido común. En filosofía y en la vida. ¿Qué es el sentido común? Es muy interesante porque es un concepto que siempre lo usamos con un virtuosismo. Tiene sentido común. Sentido común yo lo traigo al lenguaje filosófico. Es el verdadero adversario de la filosofía. Todo mi conflicto con mi mamá, del que me arrepiento, o sea, el día que se murió mi mamá, empecé un duelo infinito que no voy a terminar hasta que me muera, absolutamente arrepentido de todas las peleas pelotudas que tuve con ella. Pero siempre es tarde, ¿no? Por eso también me engancho con esto y hago terapia en público, ¿no? El sentido común establece los parámetros de normalidad. De ahí mi mamá. Establece los parámetros de normalidad. Piensa por nosotros. Miren, este pensador que nombré, Heidegger, lo define así, lo define como el impersonal sé. Sé, S-E, ¿vieron cuando usamos la palabra sé? Heidegger dice, pensamos lo que sé piensa. Amamos como sé ama. Deseamos lo que sé desea. Hacemos lo que se hace, que es postear, scrollear, ver la tele. Sentimos lo que sé siente. ¿Quién es ese sé? La anestesia, ¿no? Ese pensamiento hegemónico es de una hegemonía que es difícil decir no son personas, ¿no? Son estructuras que van funcionando en las que estamos de algún modo todos metidos. Mi último libro, que se llama El amor es imposible, tiene que ver con eso, pero dirigido al amor. Creemos que amamos, pero no estamos más que insertos al interior de un dispositivo que produce y provoca en nosotros nuestra subjetividad amorosa, afectiva. Nos creemos libres cuando amamos, pero estamos al interior de una cadena de montaje que establece previamente todo lo que tenemos que hacer a la hora de meternos con el amor. Porque está todo como preguionado. Uno cree que ama, pero no hace más que cumplir, interpretar un guión. Empezás por acá. Ahora, por ahí hay gente de otra edad, pero ahora empezás con el like. Like, te vuelve el like, doble like, quiero relike. Y entonces concertás una cita, ahí ya te juntás, te hablás. ¿Vieron? Es una cadena de montaje fordista, donde se va produciendo en serie el producto amoroso, que es una pareja. Eso es amar libremente. Y libre no es de quilombo, libre es de lo que implica el amor, ¿no? Como eros, como deseo, como ganas de conocer al otro. ¿Ganas de conocer al otro o ganas de ingresar en el dispositivo previo que me permite conocer al otro tal como ese dispositivo supone e impone las formas en que yo puedo relacionarme con el otro? Que es otra cosa. Es tremenda la cadena de montaje del amor, ¿no? Una caricia, un beso, siempre un beso, primero un beso. Nunca entendí por qué primero un beso. Vieron que el primer contacto con el cuerpo del otro es la mano en realidad. Yo de lo que recuerdo de mis vínculos siempre charlé, mucha charla yo, charla.
mucha charla, demasiada charla, y en un momento como que, me acuerdo mi última experiencia fue como, estábamos en una mesa y la manito que va de la mano, y después el beso. Pero digo lo del beso porque está tan instituido, yo detesto lo instituido porque me parece como que lo vuelve a todo artificial, lo vuelve a todo industrial. No me mandaste un mensajito de amor el 14 de febrero. Ok, cortamos la relación hoy. ¿Por qué? Porque si me pedís esto, no es por acá. Pero todo el mundo se manda, el sentido común, el impersonal, todo el mundo se manda. Y vieron que uno está ahí y dice, bueno, porque hasta cuando uno se quiere hacer el rebelde, yo no mando mensaje, estás dándole entidad al 14 de febrero. O sea, lo cierto es, si tenés ganas, manda un mensaje, si no, no, pero ¿quién puede relacionarse? Bueno, tengo otra peor. El mercado e intercambio mercantil de te amos, que es, le mandas a alguien, te amo, y esperas. Y el otro te dice, ¿qué esperas? Te dije te amo. Ah, buenísimo. ¿Cómo buenísimo? ¿Qué querés que te diga? Que vos también. Odio el yo también. El yo también lo odio, pero ese yo también que aparece ahí, es como que vos decís, me dijiste te amo para que yo te devuelva. En realidad no tenías ganas de decirme te amo, tenías ganas de que yo te diga te amo, entonces me decís te amo para que yo te devuelva el te. Empieza toda esa especie, ¿no?, de juego, que sí es un juego, es maravilloso, pero uno lo termina como tomando como algo, digamos, parte de las relaciones. Eso, nada, esos pequeños ritos que pierden justamente lo litúrgico del rito y se vuelven exigencias, demandas, mandatos, pero eso en todo. ¿Qué se hace con el sentido común? Y acá entro a la última parte de la charla. Se lo deconstruye. ¿Qué es deconstruir? Palabra que saben estuvo de moda, ahora más o menos. Deconstruir el sentido común es básicamente esto que estamos haciendo hoy, desarmar formas instituidas. Pero deconstruir no es destruir, es todo lo contrario. Deconstruir es develar que para cualquier cosa hay múltiples formas, modalidades, pero hay una que se instituyó, se impuso, y hay otras que quedaron relegadas. Entonces, cuando uno deconstruye, primero revela el carácter impuesto de la versión hegemónica y después le da voz, le da lugar a las otras versiones que por algo quedaron afuera. Eso, ya es un montón eso. Y esa es la tarea de la filosofía. Deconstruir, desarma para que esas otras versiones puedan tener lugar. Llega a algún lugar, es como, ¿no?, la gran pregunta de todo lo que nos hacemos es si al final de cuentas alcanzamos un saber. ¿Saben que la definición más famosa de filosofía, el que tuvo filosofía en la escuela, debe haber sido la primera clase de filosofía? El profesor anota la palabra filosofía, dice en griego filos, sofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Y siempre haces el mismo chiste pelotudo, que si hay alguna Sofía, jajaja, la materia es para vos. Siempre funciona igual. Amor al saber. ¿Se alcanza ese saber? Porque si lo que terminás es siempre preguntando para estremecerte,
para que el temblor te sacuda y te saque de esos lugares supuestamente ciertos. ¿Se alcanza ese saber? Siempre recuerdo una de las ideas más famosas de Sócrates. Los primeros filósofos, ¿sí? Para el que no sabe, los primeros, hay muchos filósofos griegos, hay dos, así que son capitostes, que son Platón y Aristóteles, y está Sócrates, que era el maestro de Platón. Sócrates nunca escribió nada. Platón escribió todos sus libros en formas de diálogos, y el personaje de sus diálogos era Sócrates, que existió. Algunos dudan de su existencia como se duda, comillas, de la existencia de Jesús, porque tiene un paralelo muy parecido. Vieron que como que no hay un evangelio escrito por Jesús, siempre hablaron de él. Con Sócrates hay como una narrativa muy parecida. Y hay la mayoría de los libros de Platón muestra a Sócrates en diferentes escenas. Hay una escena muy famosa que es que el poder ateniense a Sócrates no lo quería, porque Sócrates agarraba a sus alumnos, caminaba por las calles de Atenas, iba e interpelaba al poder, ¿no? Molestaba al sentido común. Entonces se cruzaba, no sé, con un empresario y le decía: ¿y vos por qué tenés plata? ¿Y por qué lo único que te importa es la acumulación? Y le iba preguntando, ¿no? O se cruzaba con el jefe del ejército y le decía: ¿qué es la valentía? Y demostraba que todos los que se creían capos, sabios, en realidad esa arrogancia no tenía ningún asidero. Eso Sócrates lo hacía dialécticamente, o sea, con preguntas, respuestas, pero como que no entraba en la lógica general, no andaba medio desarrapado, no usaba zapatos, era como medio, como un linchera. Y no lo querían, sobre todo porque lo que hacía era poner en evidencia justamente el artificio, ¿no? La falsedad, el engaño, la ilusión de la vida social. Lo llevan a juicio, porque se lo quieren sacar de encima, y le hacen un famoso juicio, lo acusan falsamente. ¿Saben de qué lo acusan? De corrupto. Un tipo de acusación que nunca más existió en la historia de la humanidad, al día de hoy, ¿no? De corrupto. ¿De qué? ¿No? De corromper a la juventud. Una corrupción muy particular. Enseñando ideas falsas, de eso lo acusan. Y lo llevan a juicio, y en el juicio Sócrates se defiende. Si alguien quiere leer por primera vez filosofía antigua y quiere leer a Platón, cosa que les hiper recomiendo, lean un libro que se llama Apología de Sócrates, que es el discurso que da Sócrates frente al tribunal que lo acusa. Y cuando se defiende, él dice eso, él dice que un día un amigo de él fue al oráculo, el oráculo de Delfos, y allí el dios Apolo le dijo que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates, y que cuando el amigo le contó eso, Sócrates no entendía por qué lo habían elegido a él, si los verdaderos sabios o que se mofaban de su sabiduría eran los grandes dueños de la ciudad, y que él todo el tiempo se hacía preguntas. Entonces entendió que la misión que le había encomendado el dios, Apolo era el dios de la razón, de la palabra, de la ley, era desenmascarar las falsas sabidurías. Entonces hacía eso, interrumpía a los poderosos y les demostraba que en el fondo los que sabían, los que creían que sabían, no sabían nada. Y él
al revés, fue elegido por el Dios como el más sabio porque Sócrates partía de asumir su propia ignorancia. O sea, ¿por qué me eligió el Dios a mí? Si yo lo único que sé es que no sé nada. Y como no sé nada, me pregunto todo. De ahí la famosa frase, tal vez la más famosa de la filosofía, solo sé que no sé nada. Si ustedes me preguntan, ese amor al saber, ¿a qué conclusión llega? A esa, a una conclusión absolutamente paradójica. Cuantas más preguntas te haces en filosofía, más dado vuelta quedás, más incertidumbre reproducís. Ese solo sé que no sé nada es fascinante, ¿no? Porque más allá de la circularidad lógica que uno puede hacer el juego de preguntarse, pero entonces, ¿sé o no sé? Porque si sé que no sé, ¿estoy sabiendo o no estoy sabiendo? Maravilloso, porque lo que pone en realidad en cuestión es la idea de qué es la sabiduría, ¿no? Y cómo la filosofía la lleva para otro lugar. Bueno, espero que hayan tenido un interesante sábado. Hoy es sábado, ¿no? Sí. Sábado es el día regido por Saturno, Cronos, que es el dios del tiempo. Un dios muy particular porque se devoraba a sus hijos, ¿no? Que es como toda la señal de este tiempo corto, que es el tiempo que nos hace como repensar de algún modo las cosas desde otro lugar. Yo creo que una verdadera revolución del pensamiento no puede sino empezar con una revolución en nuestra manera de experimentar el tiempo. Y tenemos ahí un tiempo secuencial, lineal, que todo el tiempo lo pensamos de manera productiva. Y a mí me gusta como pensar al tiempo más desde lo cualitativo que desde lo cuantitativo. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros nos detuvimos en esta charla a mirar en el celular la duración del tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto estamos relacionados con el tiempo desde lo cuantitativo y no desde lo cualitativo? Los griegos tenían un dios del tiempo que les comentaba llamado Cronos, pero tenían otro llamado Kairos, que era un joven, era un dios joven, medio pelado, con un mechón de pelo en el medio de la cabeza, corría de un lado para otro y tenía una balanza que estaba como desbalanceada. Y el que atrapaba a Kairos tenía una especie como de momento de interrupción del tiempo secuencial. En el mundo religioso se lo asocia con la plegaria, ¿no? Un momento en el cual uno se detiene. Hay un pensador alemán llamado Bernard Belte, que un día leí una pavada absoluta, pero que me cambió la cabeza, que Bernard Belte en un libro re pesado, de repente haciendo una deconstrucción de la idea del tiempo, lanza una pregunta que es la siguiente: ¿cuánto dura un rato? Yo me acuerdo que la leí y dije, somos idiotas los que hacemos filosofía, pero al toque me di cuenta de lo punzante de la pregunta, porque dije, ¿cuánto dura un rato? 5 minutos. No. ¿Cuánto dura un rato? Claro, dice Belte, los ratos no duran, porque no es una medida del tiempo cuantitativa. Nosotros creemos que el tiempo solo puede medirse en cantidad numérica. El rato es ese rato en el que
jugamos con los chicos, nos vamos a caminar porque sí, levantamos la cabeza con tales. Es este rato en el que hicimos un poco de filosofía, el rato en el que no nos detuvimos a ver la duración del tiempo, porque el tiempo se detuvo. ¿Qué se detuvo de verdad? No hay verdad. Todo es metáfora. Lo cualitativo es lo metafórico en este sentido. El tiempo se detuvo porque pasamos un rato, un buen rato. Y ese rato no tiene una medición ni es productivo, ¿no? Es una forma de detener el tiempo porque en esos ratos que todavía nos podemos tomar, el tiempo no va para adelante, sino que el tiempo se mete para adentro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Darío Stanraiver. Fuerte ese aplauso, lujo que nos estamos dando para cerrar el primer día de la 8ª edición de la Feria del Libro.